tardes. Bienvenidos a la plataforma virtual del Instituto Cervantes de Manchester. Hoy celebramos una nueva edición de la serie Conversaciones sobre literatura vasca contemporánea, coordinada por el profesor Gorka Mercero de la Universidad de Liverpool. En esta sexta sesión que celebramos, tenemos el privilegio de contar con la participación de Fermín Echegoyen, a quien agradecemos su disposición para compartir su visión literaria dentro de la serie. Pero antes de comenzar, me gustaría presentar brevemente a nuestros dos protagonistas de la tarde. En primer lugar, Gorka Mercero es titular de Lengua y Estudios Vascos de la Universidad de Liverpool, donde ha desarrollado una amplia trayectoria académica. Entre sus publicaciones destacan diversos artículos en euskera, en inglés, así como el monográfico en euskera Visiones del mundo en la literatura vasca contemporánea, de la crisis de la modernidad a la promesa de la posmodernidad. Actualmente trabaja en un proyecto que cuestiona la defensa de la lengua y cultura vasca basada en la idea de nación, proponiendo modelos de comunidad alternativos. En segundo lugar, contamos también con Fermín Echegoyen, que es periodista y escritor galardonado con prestigiosos reconocimientos como el Premio Euskadi de Literatura y el Premio de la Crítica por su novela Autocaravana, con una prolífica trayectoria literaria, siendo su novela más reciente Totel. En el ámbito periodístico, Fermín ha dejado huella como director, guionista y presentador de programas de televisión como Ur Anditan y Berandu Baino Lehen. También ha sido reconocido con el premio La Oacheta por el documental Egunak eta Lanak y en tres ocasiones con el premio Argia, 2010 de radio por el programa Ekaitz Perfectúa, en 2006 de prensa por la crítica de televisión en Berria y en 2002 colectivo a la radio Bilbo Iria. Al finalizar la charla, abriremos un espacio de preguntas y podrán formularlas tanto escribiendo en nuestro chat como activando su micrófono e interviniendo directamente. Así que, sin más preámbulos, cedo la palabra al profesor Gorka Mercero para que dé inicio a esta sesión. Muchas gracias y espero que disfruten del evento. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias también a Fermín por haber aceptado la invitación que le hice para participar en esta serie de conversaciones. Eskerrik asko, Fermín. Eso, Radik. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Buenas tardes a todos. Bueno, para mí de verdad que es un placer y lo es porque, bueno, para preparar esta conversación he vuelto a releer por lo menos un par de novelas de Fermín y lo he vuelto a pasar muy bien. Fermín, leyendo tus novelas, las dos que vamos a comentar hoy, vamos a hablar sobre un par de novelas. Él ha escrito, bueno, su primera publicación fue un ensayo, ya lo ha comentado Carlos, que se llamaba Neurona eta Neurona, bastante intraducible al castellano o a otras lenguas. Bueno, con el hecho de que neu en euskera quiere decir yo mismo. Y bueno, la palabra neurona incluye neu, y entonces hacía un juego de palabras con ceurona, que sería como el equivalente de neu. Bueno, en fin, es algo que solo se entiende en euskera, la verdad. Es una de esas cosas que son intraducibles. Y bueno, sí, acordamos por email, hemos estado hablando por email con Fermín que hablaríamos de un par de sus novelas. Él ha escrito 4 y vamos a hablar de la primera, Autocaravana, que fue premiada, su primera novela, fue premiada ya con el premio Euskadi de literatura, el galardón más importante que hay en literatura en euskera. Y luego ya pasaremos a hablar de la última, la que publicó hace 3 años, creo, Totelak. La primera se publicó en castellano, se tradujo al castellano y se publicó en castellano también, pero las siguientes creo que ninguna de ellas. Luego hablaremos de esto si quieres, pero sí. Entonces, bueno, pues empezamos a hablar de Autocaravana, ¿no? La primera novela de Fermín. Y la novela empieza con la frase "es un superhombre". Se refiere, bueno, el narrador Elías se refiere a uno de los directivos de la cooperativa en la que trabaja, Koldo. Y la tensión entre los dos es uno de los hilos argumentales de la novela, ¿no? La tensión entre Elías y Koldo. Sobre todo la mirada que proyecta Elías sobre Koldo. Bueno, entonces para Elías, Koldo es un superhombre, tiene un buen puesto, con un muy buen salario, es atractivo, muestra seguridad en las relaciones personales, es un líder, un triunfador, en una palabra, ¿no? El perfil de Elías es precisamente el contrario.
tiende más bien a que no le salgan bien las cosas, más bien, digamos, al fracaso, ¿no? Se separó de Irene, con quien tuvo una niña, Ichazo, se ha quedado varias veces sin trabajo, vive solo en su piso de alquilado sin mucho orden ni concierto. También su última relación, Irantzu, le ha dejado también. Entonces, bueno, la primera pregunta sería, Fermín, el tema del éxito y del fracaso, ¿verdad? Y de cómo la sociedad contemporánea los interpreta. Parece darte bastante que pensar. Es un tema que aparece también en Totelak, de alguna manera, de la que luego hablaremos. ¿Qué nos dices de esta observación? Bueno, pues sí, seguramente. Es lo que nos toca vivir, una sociedad que magnifica cada vez más tanto lo uno como lo otro, el aparente éxito y el aparente fracaso, aun cuando nosotros, nuestra generación es un poco hija de la, si no utopía, sí de la ilusión, y más en el País Vasco, incluso más en mi valle, que es el Valle de las Cooperativas, ¿no? Que es donde está ubicada la novela. Es un poco, somos hijos pues de la utopía igualitarista hasta cierto punto, y de hecho lo somos porque somos la primera generación masivamente universitaria, sin duda, no las anteriores, ¿no? Pero luego, tal y como han ido transcurriendo las cosas, pues se ve que empiezan a generarse las grietas. Y esta novela, que está ubicada en vísperas de la gran crisis, ¿no? Pues participa de una manera incipiente del uno y del otro. Y bueno, ese es uno de los temas de la novela, pero seguramente el entorno o el ámbito en el que yo he intentado escribir lo que he escrito hasta ahora, pues es el ámbito contemporáneo de nuestra vivencia, actual, real, contemporánea, ¿no? Cada vez en su momento, y sobre todo, pues como no, teniendo en cuenta el contexto nuestro contexto vasco, ¿no? Que de esto seguramente hablaremos, he visto en el cuestionario que ya luego se vuelve a ello, obviamente, pero cuando digo contexto vasco me refiero pues al contexto de las consideradas naciones como la nuestra, minorizadas, sin Estado, etcétera, pero que entienden que por ello mismo viven una especie de crisis existencial continua, ¿no? El ser o no ser, en británico, el ser o no ser shakespeariano, es realmente lo que nos pasa a nosotros y a otras muchas colectividades en ese sentido, ¿no? Y eso, en términos literarios, lo que nos lleva es que a la mayoría de nosotros nos lleva a escribir acerca de ello, ¿no? Desde diversas aproximaciones, ¿no? En mi caso, pues también pues, es una cuestión generacional. Nosotros en la universidad, cuando nos hablaban de aquello que se llamaba el nuevo periodismo, que ya estaba viejo para entonces, en los años 80, ¿no? Pero se existía todavía como modelo, ¿no? El famoso Tom Wolfe y su nuevo periodismo y tal. Y entonces, en ese sentido, yo lo que he escrito normalmente ha tendido a ser algo así, ¿no? Una especie de crónica contemporánea que tiene del periodismo, pero luego, pues, que intenta ficcionar, ¿no? Aun cuando también utiliza material, pues, biográfico, ¿no? Y autobiográfico incluso. Por eso también se llama autocaravana, ¿no? Y el propio concepto de autocaravana, pues, intenta conseguir, es una especie de oxímoron, ¿no? Es la casa que viaja, ¿no? La casa con patas, diríamos, ¿no? Y además, para abundar en la cuestión del contexto, pues también, bueno, osaría decir que Autocaravana lo que planteaba era que en un contexto de nudo existencial constante, eso ha hecho que la literatura en euskera, sé que voy a caer en el adanismo, en el cual al cual tan tendentes somos también quienes escribimos en lenguas minorizadas, ¿sabéis? El adanismo, ¿no? Soy el primero que hizo esto, el otro es el primero que hizo lo otro y tal, ¿no? Pero de alguna manera, pues sí es cierto que este nudo existencial constante, este ser y no ser, ha hecho que la literatura en euskera tuviera una serie de héroes, antihéroes, muy relacionados con el propio conflicto existencial, ¿no? Entonces, Autocaravana lo que pretendía era plantear un personaje o un protagonista que obviamente participaba de esa cuestión existencial, pero que también pretendía situarse en los márgenes, ¿no? Pretendía no darse por aludido, ¿no? En la manera que tradicionalmente los héroes de las novelas vascas o los antihéroes se han dado por aludido, ¿no? De una manera por aludidos, de una manera muy clara, ¿no? Como partícipes en el conflicto. Y Autocaravana, pues el protagonista es, digamos, un cínico en ese sentido. Un cínico muy en la onda de lo que era el contexto quizá internacional de la literatura en ese momento, ¿no? Si pensamos en
modelos quizá no del todo recomendables, pero muy pujantes, como Houellebecq o gente así, ¿no? Aquel cinismo de la primera década del siglo y tal, ¿no? Del cual ahora parece que muchos nos arrepentimos, ¿no? Estos días el propio Dylan ha escrito acerca de Nick Cave, ¿no? Alabando que Nick Cave ya se esté desdiciendo, ¿no? De aquel cinismo tan propio del momento previo a la gran crisis, porque después de la gran crisis yo creo que se nos está pasando a todos ya las ganas de ser cínicos. Pero entonces pues éramos así, éramos occidentales satisfechos de nuestros privilegios y de nuestras, ¿no? O sea, que nos permitíamos una serie de sobradas, vamos a decir. Entonces, Autocaravana más o menos está ahí en esa especie de melange, ¿no? De contexto, sí, contexto existencial, de somos o no somos, pero al mismo tiempo deseo de permanecer en los márgenes, bueno, y no sé qué te parece, Porca, esta aproximación. Sí, no, claro, a mí no es una cuestión de refutar lo que dices. Evidentemente, lo que yo puedo aportar a la conversación sería un poco mi propia visión, mi propia lectura, ¿no? Y entiendo lo que dices. Evidentemente, en Autocaravana, bueno, se percibe el contexto al que te refieres ahora como ese ser o no ser, en el que la nación vasca, digamos, los que se sienten miembros de la nación vasca, bueno, eh, en esa crisis continua, pues parece que es lo que es el motor de su papel social, ¿no? O sea, quiero decir que para ellos el centro de la sociedad vasca gira en torno a esta crisis que hay que resolver de alguna manera. Esto no puede seguir así para siempre y sin embargo sigue. Esta idea de somos o no somos, esta pregunta constante, esta duda existencial que no nos deja en paz, digamos, sí, se percibe muy claramente. Pero yo estoy de acuerdo en lo que dices. Sí, he percibido también que el protagonista Elías no es uno de los que de esas personas que viven la crisis como eh, eh, como su propia existencia, sino algo que está alrededor de él, ¿no? En este caso. Te refieres a él como un cínico y es verdad, tiene aspectos cínicos. Y por ejemplo, uno de ellos que también sobre el que te quería preguntar es bueno, su machismo, ¿no? Su machismo bastante eh, evidente y tal. Y esa conciencia doble que tiene él sobre su relación con sus mujeres, con las mujeres de su vida, digamos, con la que fue su pareja más importante, ¿no? Irene, con la que tuvo una hija, Ichazo y tal. Y esa conciencia que él tenía de que, bueno, probablemente no estaba haciendo todo lo que podría hacer por, por sostener la relación Mm. y sin embargo no lo hacía, ¿no? Hay alguna, creo que lo tenía por aquí apuntado en alguna parte. Espera un momento, a ver si recuerdo, a ver si encuentro la cita en el que él dice eh, algo así como que él era capaz, él es consciente de que era capaz de comportarse muy cívicamente, digamos, fuera de casa, pero en su relación con Irene en casa, él quería que se le sirviese, ¿no? Y Sí. parece como que, Sí, que textualmente esto... dice, siempre ponía un gramo menos de esfuerzo, ¿no? Un gramo Exacto, menos. Sí. exacto, sí, 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 bueno, sí. esa es parte de la construcción del personaje en el supuesto, si aceptamos el contexto que antes he querido perfilar, ¿no? O Sí. sea, el generar un antihéroe que realmente lo es, o sea, no es un antihéroe atractivo, porque muchas veces el antihéroe ha resultado ser más atractivo que el héroe, ¿no? Era la Ujú. persona realmente íntegra, porque el héroe al fin y al cabo está vendido al sistema y el antihéroe es quien intenta ir más allá, ¿no? No, y cuando me refiero a antihéroe me refiero a alguien que se puede permitir ser, con perdón, un gilipollas, ¿no? Y que cosa que en lo que era nuestra literatura tan pendiente del nudo existencial no se admitía. Se admitían héroes y traidores, pero no tontos, vamos a decir. No, Mm. no gente poseída por los males domésticos y diarios y vulgares de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido es un antihéroe o es un personaje que puede realmente caer gordo
por estas cuestiones contemporáneas, pero que por otro lado él reconoce, Gorka, él reconoce, y él analiza y reconoce y las hace públicas, o sea, se somete al escarnio público mediante el relato de las mismas, ¿no? Y yo pensaba que ahí había una especie de aportación también, porque esto está escrito hace 15 años, ¿no? Mm, Y entonces, bueno, pues, puedo pecar otra vez de ese adanismo, pero quiero decir que la cuestión de los micromachismos y tal, pues estaban ahí, obviamente, siempre habían estado ahí. Bueno, quizás siempre no. Los micromachismos seguramente se refieren más a la vivencia social que nosotros podemos considerar ya moderna, moderna, posmoderna, ¿no? Es decir, en la época de nuestros padres el micromachismo no existía porque existía el machismo con mayúsculas, ¿no? A secas. Y mm, sin embargo nosotros nos pretendemos, ¿no? Nos pretendemos como personas que planteamos una igualdad y bueno, pues una visión, una vida compartida de deberes y tal, y no, o sea, seguimos aprovechándonos de nuestra posición secularmente masculina y tal, pero lo desarrollamos de otra manera, ¿no? Poniendo siempre ese gramo de menos, ¿no? Bueno, pues precisamente eso sería el sinónimo de micromachismo, ¿no? Y eso está expresado en la novela con ese afán, ¿no? Para empezar, que el antihéroe no sea un antihéroe que en realidad es un héroe más admirable que el héroe, ¿no? Que sea realmente alguien del cual el lector pueda decir vaya idiota o vaya no sé qué, pero al mismo tiempo él se muestra a sí mismo como tal, ¿no? Y ahí veo la mm, conexión con esa literatura que antes he llamado más o menos cínica, del cual pues en fin, tanto ULB como Murakami y tal pueden ser pues ejemplos, ¿no? De aquel momento 2015, de 2005, 2010, 2015, claramente momentos previos a la gran crisis, mm, se podría ubicar, ¿no? mm, mm, Temporalmente. mm. No, desde luego que sí que yo creo que es cierto, lo que dices tú en cuanto al adanismo, que seguramente no hubo antes del tuyo, de Elías, personajes parecidos en el sentido de que muestran otra manera de ser vasco, se podría decir, ¿no? Mm. Otra manera. Eh, y respecto a lo que dices de lo detestable de su personalidad y tal, de que de alguna manera querías crear un antihéroe que realmente no fuera, eh, la gente, el lector no se sintiera cercano a él o cercana a él, ¿no? Pues yo tengo que decirte, y te lo he escrito en el cuestionario que te envié, que a mí en realidad Elías, el narrador, se me hace un tipo muy cercano. No, porque es Yo, un tío yo, real, seguramente, o yo me quiere veo, plantarse como tal. yo me veía siendo su amigo, por mucho que tuviera, ejerciera estos micromachismos y tal y cual, que al fin y al cabo, bueno, ¿quién es perfecto, no? Quiero decir, en fin, no voy a defender ahora los micromachismos, pero, en fin, las relaciones son complicadas y estamos todos afectados por diversas dimensiones de la sociedad y tal y cual. Así que, no sé, a mí el tío Elías me parece, pues un tío, sí, eh, no sé, yo y al final yo veo más cosas casi positivas en él que, que negativas, la verdad. Sí, es un Lo veo como, oportunista, pero no es un fanático. claro, pero al final los otros personajes que, por ejemplo, en el entorno laboral de la cooperativa se habla de ellos, ¿no? Él tiene la relación laboral con otras personas, Coldo, con el gerente de la cooperativa y también con Irantzu, que es la técnica de euskera, que se encarga un poco de intentar que el euskera se integre más en la vida diaria de la cooperativa y tal. Y todos ellos son de alguna manera oportunistas, todos quieren medrar, ¿no? Al final todos están pensando en querer en conseguir un éxito individual, ¿no? Y eso también, por ejemplo, eso me ha hecho pensar, yo que no conozco mucho el mundo de las cooperativas, bueno, no sé si tú lo conoces, tú eres del Valle, claro, de la zona y tú debes Sí. conocer bastante mejor. Sí, sí, bueno, sí, pero no. O sea, nosotros si somos 10 en la cuadrilla, las famosas cuadrillas vascas, ¿verdad? Pues 8 son cooperativistas. Y además lo que tiene este mundo nuestro, ¿no? Por ejemplo, en la cooperativa por excelencia de nuestro pueblo es Ulma, de construcción, que también tiene presencia en Reino Unido, los andamios y en todo esto, ¿no? Y bueno, pues las cooperativas son así. Realmente en la misma cuadrilla te encuentras a potencialmente puede estar un gerente que se encarga de 2.000 personas y otro que trabaja en la cadena, en la forja, ¿no? En la misma cuadrilla, quiero decir, ¿no?
Y esto seguramente no pasa en muchos sitios del mundo, Ujú, seguramente, ujú, ¿no? ujú, Y lo cual no quiere decir que yo tenga una experiencia directa, pero bueno, pero tangencial, pues creo que sí, más o menos. mm. Tampoco he Sí, pretendido potenciar, ya. profundizar demasiado, ¿eh? Yo creo que la novela, la gran novela, si habláramos en términos de la gran novela vasca, como se suele hablar en términos de la gran novela española, de la gran novela Mm, norteamericana, sobre todo, ¿verdad? La gran mm, novela vasca aceptaría varias vías que todavía están sin escribir, ¿no? Pues una sería así como la de la cuestión de ETA y la cuestión armada ya está teniendo sus grandes novelas vascas o sus novelas vascas, pues hay dos o tres temas que los admitirían perfectísimamente. Y uno, a mí no me cabe duda, que sería la cooperativa, ¿no? Igual no soy yo la persona, igual habrá alguien en Mondragón más adecuado para escribirlo, ¿no? Pero sí es un gran tema, yo creo, la cooperativa, porque es un gran teatro de la comedia humana, además, en todos los aspectos, ¿no? Ahí trabaja mm, muchísima gente, luego es mm, este mundo que se pretende a sí mismo igualitarista y tal, y que yo no lo niego que lo sea, además, ¿eh? Porque mm, realmente hay que ver cómo son nuestros pueblos en ese sentido. Ahí mm, me sale un poco hasta el orgullo patrio, ¿no? De mm, la patria pequeña, quiero decir. Pero mm, al mismo tiempo, bueno, pues con nuestro, ¿sabes? Este mundillo de, bueno, lo que es la autocaravana, ¿no? Un artefacto que te permite ir a disfrutar de la vida en la naturaleza, pero que claro, que cuesta una millonada, ¿no? Eso mm, se lo mm, puede permitir mm, una mm, economía muy pujante y dentro de un mundo, obviamente, pues bueno, pues muy capitalista, etcétera. mm. Entonces era un poco Bueno, jugar con todo eso, ¿no? mm. Jugar y hacer una cosa también que pretendía ser entretenida, ¿eh? O sea, el Ah, no, objetivo no, sí. principal de la novela era, pues, entretenido. No, desde luego, yo ya te digo, antes te he comentado que lo he pasado muy bien leyendo Autocaravana, pues creo que la segunda vez que la he leído y sí, sí, es un estilo, en fin, muy... eh, los párrafos son muy breves y se conectan con, bueno, con ideas que parecían no tener nada que ver con el hilo que llevabas, entonces todo es eh, muy ligero, digamos, y al mismo tiempo muy sustancial. Quiero decir que hay mucha sustancia ahí y te permite esa manera de escribir, eh, me da la impresión a mí, pues referirte a muchas cosas que al final sí que están ahí en la órbita de lo que estás desarrollando, ¿no? Sí, yo ahí Entonces, veo esa conexión, con aquello que nos quisieron transmitir a la universidad, ¿no? Aquello que llamaban el nuevo periodismo. O sea, realmente pues, nosotros venimos un poco de ahí, ¿no? Esa manera, pues un poco reporteril, ¿no? De hacer literatura, aunque luego te permitas tus momentos más líricos o más mm, de mm, otro tipo, mm, ¿no? Más mm, descriptivos o humorísticos. humorísticos también, Sí, sí. sí, sí, hay mucho humor. Bueno, te pedí que que escogieras unos pasajes de la novela para leernos y si te parece, Vale. podrías leernos algo Pues ahora. aquí tengo. He cogido unos pasajes desde el principio, bueno, del principio de la novela, de la zona inicial, porque creo que se entienden mejor, ¿no? Aquí. Pero el contexto es ese, ¿no? Él está divorciado de la madre de su hija y entonces ahora tenía una nueva relación en su pueblo con esta otra persona que se llama Irantzu, ¿no? Que es un nombre muy navarro y que es la técnico de euskera, ¿no? Algo acerca de lo cual el protagonista también descree, ¿no? En la posibilidad de normalizar el euskera, ¿no? Dice, ¿cómo Mm, normalizar? Normal será lo que es normal, normal será lo que hay, ¿no? Lo que tú no pretendes normalizar, pretendes generar una nueva realidad, entonces, aunque le llames normalizar a eso, ¿no? Y entonces él también tiene sus distancias con todo, pero, en fin, está enamorado de Iranzu, quien le acaba de dejar porque ha metido la pata mm, precisamente en la noche de Nochevieja porque la ha manipulado y le ha llevado a una cena a la que ella no pensaba ir. ujú, ujú, Entonces, entonces después de la cena esta, que ha acabado las tantas, se van a la cama, juntos. Y el párrafo comienza así. En la noche de Nochevieja, mejor dicho, al amanecer del año nuevo, Iranzu y yo nos acostamos en silencio y sin tocarnos. Un desierto de sábanas entre nosotros, mi viejo conocido. ¿Quién no ha tenido que atravesarlo alguna vez? En nuestro caso era la primera, pues hasta entonces habíamos logrado que la cama fuera punto de encuentro y nunca al contrario. Iranzu tiene grandes aptitudes para la mediación.
Y a menudo pienso que aceptó salir conmigo hasta cierto punto por esa tendencia a llegar a acuerdos. De hecho, en ello se funda el temor que ahora me inspira el superhombre, pues en Iranzu parece innato su deseo de comprender al otro. Lo que no puede soportar es la traición, y en aquel amanecer, a sus ojos, yo era un traidor. Sin embargo, mi preocupación no era excesiva, ya que confiaba en que se despertaría mucho mejor. Tras haberse reducido a partículas en su cuerpo, el conflicto de la víspera. En las personas de buen corazón, que son la mayoría, el sueño actúa como el mar, y diluye y regenera. Confiado en ello, me dormí con rapidez. Si también lo pasó en casa del superhombre, ¿a qué venía ahora tanto enojo contra mí? Quizás sí tuviera motivo para estar medio enfadada, o ni siquiera eso, teniendo en cuenta que fue ella quien quiso pasar la Nochevieja en el pueblo, precisamente porque no quería cenar en Pamplona con sus padres. Eso impedía que yo cenara con los míos, o sea que la manipulación resultó recíproca. Me dormí acunado por ideas autocomplacientes de ese tipo, pero 5 horas más tarde desperté y me di cuenta de que estaba solo en la cama y en toda la casa. En el frigorífico hallé un mensaje breve de Iranzo: me voy a Pamplona. Las palabras que mejor entendemos pueden resultarnos extrañamente crípticas. Se va a Pamplona, pero no concreta si a comer con sus padres o a dónde, pero a qué otra cosa puede ir el día de Año Nuevo. Yo debería hacer lo mismo ahora que todavía estoy a tiempo, irme a comer con mis padres. Mientras me preparaba para salir, encendí la tele y aparecieron los saltos de esquí. Era ya tarde para el concierto de Viena, una pena porque suele darme buen karma. Al verme perdido el concierto parecía un mal augurio que relacioné con cierto decaimiento que Iranzu muestra cada vez que vuelve de Pamplona, ya que ni sus padres ni su hermana aceptan de buen grado nuestra relación, y eso la apesadumbra. No teníamos ningún plan organizado para el día siguiente. Mi obligación era ir a Bilbao en busca de Ichaso, mi hija. El siguiente sería el primero de 3 días de vacaciones y luego llegaba el fin de semana. Probablemente Iranzu volvería de Pamplona al atardecer. Tan enojada estaba conmigo cuando nos acostamos. Cogí el teléfono y marqué su número. Saltó el contestador. No tenía ganas de dejar mensaje alguno y colgué. A los 10 segundos volví a marcar. Iranzu, ¿por qué te has ido? Llámame, por favor. ¿Cuándo vuelves de Pamplona? No nos merecemos un principio de año así. Gran beso, amor. Qué bien da el euskera en determinados momentos. Si quería recuperar a Iranzu, mi mensaje debía de llegar hasta ella, obviamente en euskera, pues de otra manera la grieta se habría agrandado entre nosotros. No obstante, en español me manejo bastante mejor y por lo tanto podría resultar más convincente. Pues no, señor, con Iranzu mejor hablar en vasco de manera mediocre que demasiado bien en español. Eso es. Muy buen pasaje. El final del pasaje precisamente me hace pensar, bueno, al comienzo del pasaje se dice de Iranzu que es una persona, o bueno, Elías está hablando de ella, ¿verdad? Y dice que es una persona que es capaz de, o intenta entender al otro, Sí. ¿verdad? Y al final, eh, eh, bueno, es más, estás haciendo como, se hace un poco la división entre Iranzu como una persona que, como muchos vascos y vascas hoy en día, pues para ellos es muy importante en su vida individual, es como central en su vida la problemática a la que hablábamos, de la que hablábamos al principio, ¿no? El asunto del ser o no ser de la nación vasca y de la lengua vasca, ¿no? Y uno se imagina a Iranzu precisamente como una de esas personas para quienes, pues, la situación del euskera, la necesidad de que mejore su situación y también el reconocimiento de la nación vasca, pues es uno de sus motores, ¿no? En la vida, digamos. Esto pasa todavía, no sé si cada vez menos con las nuevas generaciones, pero yo me imagino a Iranzu como una de esas personas, ¿no? Para quienes esos objetivos son principales, fundamentales en su vida personal. Y sin embargo, claro, está saliendo, hasta que se han enfadado por lo menos, con Elías, el cual, en fin, está en la periferia de esto, ¿no? Sabe de qué va la cosa, pero él no se envuelve mucho en ello. Es una relación interesante también, ¿no? Porque esto, bueno, no sé cuál es tu experiencia o tu visión sobre cómo nos relacionamos los vascos respecto a nuestras ideologías, ¿no? Si eso nos separa o no. Sí, bueno, ha habido épocas, claro, no es lo mismo el año 2024 que el año 94 Ah, o que el año 74, ¿no? Son muy distintos. Ahora, lo que vivimos ahora, pues es una época, en fin, tras el final de ETA, digámoslo claramente, eso es una época distinta en ese sentido, ¿no? Hemos conocido, pues, en la sociedad rural pero urbana que es Guipúzcoa y Vizcaya sobre todo, ¿no? Los pueblos nuestros, que, como el tuyo, que son de 10.000 habitantes a 20.000, ¿no? Con pueblos que
tienen gente, o sea, que era originariamente vasca en muchas generaciones, gente cuyos padres, abuelos han venido de Castilla, de Andalucía, de Galicia. Ese es el conglomerado social nuestro, ¿no? mm, Previo a la emigración actual, claro, que ya es mm, internacional, intercontinental, ¿no? Entonces, ¿cómo se distribuía eso? Pues sí ha habido siempre un núcleo en todos los pueblos de gente comprometida a bueno, de lo que consideramos la izquierda patriótica, ¿no? La izquierda abertzale, vasca, pues que igual eran más impermeables, que igual les costaba más, ¿no?, aceptar en el grupo a quien no tuviera un nivel de compromiso real, ¿no? De militancia real, y además una militancia que podría entrañar incluso, incluso riesgos, ¿no? Por parte de los aparatos del Estado. ¿Eso ha cambiado? Yo creo que sí ha cambiado. Yo creo que hay una relajación, claramente, una relajación en todos los aspectos, ¿no? Y pasa que siempre todo esto se entiende de una manera y de la contraria. O sea, cuando la izquierda abertzale consigue mayorías antes impensables, ¿no?, de votos, hay quien piensa que eso se produce porque hay una dejación de sus verdaderos objetivos de liberar a la nación vasca, y hay que considera que ETA ha llegado al gobierno, ¿no? Por lo tanto, todo lo que ocurre en nuestro ámbito se analiza por parte de unas personas de una manera y por parte de otras personas exactamente de la contraria, exactamente de la contraria. Y lo mismo pasa con las cuestiones lingüísticas, ¿no? La cuestión lingüística es si el idioma, en el idioma de estos momentos está peor que nunca y al mismo tiempo está mejor que nunca, ¿no? Y las dos cosas son verdad, de alguna manera, ¿no? Entonces, pues bueno, no recuerdo cuál era la pregunta. Ah, sí, la cuestión bueno, de la composición de la sociedad y de las personas que están más o menos comprometidas y de la relación que existen entre ellas y tal. Claro, aquí, como se dice en el sí, libro, porque una relación sí, como la de Iranzu sí, y Elías, sí, evidentemente se da, pero por supuesto en que se fin. da. Mm. Sí, 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 por supuesto que se da. O sea, y en los pueblos, y no, en todos lados, en las ciudades, ¿no? Teniendo en cuenta que efectivamente que sí ha existido pues en lo que es el compromiso político e incluso más allá, sí han existido siempre núcleos que eran mucho más compactos y más impermeables, ¿no? Más, Pero más sí, sectarios, yo diría, ¿no? sí, más. Tú mencionas la idea de sectarismo Sí, varias veces en tus pero son novelas. sectarios porque si no, no existirían. Es lo que te decía antes del análisis en blanco o en negro, ¿no? Que no sé, claro, es como dice, la izquierda abertzale patrimonializa el euskera, claro, porque le interesa. El PP no patrimonializa el euskera, porque obviamente no se ocupa de él, vamos a decir, ¿no? O, en fin, partidos que no tienen una vocación identitaria vasca, vamos a decir. Entonces, claro, una Mm, cosa te lleva a la otra. O sea, tú realmente estás comprometido con un sentido muy claro de lo cual consideras que es necesario para la salvaguarda, ¿no?, de tu identidad, y dicen, joder, es que eres una secta, claro, precisamente, es que si no fuera una secta, lo que pretendo se mostraría al mundo de una manera absolutamente deshilachada y desnaturalizada, que es de lo que se le acusa ahora a la izquierda abertzale posibilista, ¿no? Que está en el mm. gobierno de Madrid, que está en gobierno en todos los sitios, ¿no? Entonces mucha gente lo aplaude y hay un sector, ¿no?, los irreductibles que dicen, joder, nos estamos vendiendo, ¿no?, al Mm. oro, no de Moscú, sino de Washington. No, pero sí, Entonces eh, nosotros vivimos en esa salsa, claramente, ¿no? eso es. Afortunadamente ahora Mm. sin lucha armada, claro. Eso es, pues mira, es una buena expresión, fácil de entender, yo creo. Vivíamos en esa salsa, Sí, sí, ¿no? totalmente. Los vascos, en el País Vasco hay esa salsa. Y bueno, esa salsa igual es otra manera de referirte a esta idea que reflejas, yo creo que es en Totelac, en referencia a Autocaravana, donde un par de personajes, Marga, sobre todo Marga, ¿no? Está con Chet, hablando con Chet, en Totelac, Totelac que podríamos traducir algo así como tartamudos, quizás, simplemente, Sí, tartamudos. Eh, y se refieren a Autocaravana, precisamente, y al hecho de que Marga tiene la explicación, da la explicación de que, bueno, Autocaravana no funcionó o no vendió comparativamente o proporcionalmente tantos ejemplares en castellano como lo hizo en euskera, que fue bastante exitosa la novela en euskera, sí.
Un poco pues porque precisamente se refiere a la salsa, esta en la que vivimos, y en principio porque la salsa no es del interés de personas ajenas al País Vasco. Sí. Es esto un poco, tú Sí, bueno, este, eso es, en fin, también es una autojustificación, ¿no? Es decir, si no ha funcionado no es mi culpa y es la culpa de quien no sabe apreciarla. No, obviamente lo digo en broma. Eso no es así, ¿no? Pero sí creo que, bueno, las corrientes fundamentales, las corrientes fundamentales, idiomáticas y de modelo, de cultura y las grandes naciones idiomáticas, pues obviamente son las que marcan el devenir, ¿no? También literario. Y en ese sentido, el mundo te hará caso una vez, ¿no? O sea, todos sabemos o supimos en su momento quién era Kadare, pero seguramente nos costaría nombrar a un segundo autor albanés. Y en Rumanía, pues igual pasa lo mismo con Cartarescu y difícilmente dices uno más, ¿no? Pues igual nosotros ya con Achaga eso se cumplió, ¿no? O sea, y de paso eso se dice en Totelac, ¿no? O sea, ya el mundo ya te ha escuchado una vez y si tú quieres hablar una y otra vez de tu dilema existencial, pues hazlo, pero entenderás que quizá no nos resulta especialmente apasionante, porque además no eres más que uno, en este caso los vascos, por mucho que nosotros le demos una literatura, nunca mejor dicho, extraordinaria, en el sentido de que, claro, somos incomparables. Que nadie puede poner en la balanza lo que nosotros ponemos, ¿no? Una lengua, como decía este ensayista judío, que ahora no recuerdo, ¿no? Singer, o sea, una lengua, no, bueno, esa lengua tan extraña y como el libro que escribió Iván Zaldúa, ¿no? Esa lengua tan extraña y poderosa, ¿no? Claro, la única lengua, en fin, indoeuropea y tal. En fin, quiero decir que si se pretende romantizar todo eso, las posibilidades son muy amplias, ¿no? Pese a lo cual no somos más que unos más entre cientos de culturas minorizadas o miles que hay en el mundo. Y que ahora la nueva situación, ¿no? La nueva inmigración nos lo muestra muy claramente, ¿no? Nos lo pone, porque claro, tanta gente que viene de Hispanoamérica y tal, obviamente todos esos son depositarios de culturas también milenarias que fueron absolutamente, ¿no? Postergadas, ¿no? Entonces, me he vuelto a perder. Estamos hablando de... no, del hecho de que, sí, yo te preguntaba, es la razón de que quizá no tengamos interés, Ah, sí, 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 sí. Entonces yo creo que el mundo te no, atiende una vez, ¿no? Te mm, atiende una vez, pero no te atiende una y otra vez si realmente no hablas más que de eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, aun yendo a la supuesta esencia o quedándote en la parte más estética, tendemos a hablar habitualmente de eso, ¿no? Y somos un poco pesados en ese sentido. He visto que estuvo Katisha hace un año o dos y tal, ¿no? Pues sí, mira, la hace un año. novela de Katisha me parece quizá la única novela de éxito y gran calidad, o sea, la de las madres no, Hombre, que que, estupendo. que realmente escapa a esa, o sea, tiene una ubicación vasca razonable, ¿no? Pero desde luego no versa sobre el hecho inmanente de ser vasco, versa sobre otra cosa. Es cierto que Katisha encontró un tema que es de proporciones casi grecolatinas, ¿no? La cuestión de la maternidad, etcétera y tal, y lo bordó, ¿no? Pero casi es uno de los pocos ejemplos, ¿eh? Unos pocos ejemplos, porque el resto, pues como se dice en Totelac, somos muy insistentes y bueno, y entonces allende nuestro territorio, pues oye, el mundo te escuchará quizá una vez, ¿no? Pero no una y otra vez. Podría ocurrir, pero no sé cómo habría que contarlo. Bueno, pues a ti te vamos a escuchar otra vez, si te parece. Y nos puedes leer otro pasaje. ¿En otro Ahora, caravana? Vale. venga, eso es. Sí, ese es un poco el de los micromachismos, ¿no? A ver, para que veáis cómo intenté plasmarlo. Al tratarnos tan mal desde el momento de su depresión, mi esposa aparecía como culpable delante del mundo. Cuanto más deprimida, más culpable. ¿Cómo podía haber perdido así la cabeza nada más convertirse en madre? ¿De qué se quejaba si tenía en casa una hija maravillosa y un marido leal? Lo que el mundo no sabía es que yo era culpable en todo lo referido a las cuestiones domésticas diarias, porque las más de las veces ponía en ellas un gramo menos de empuje que mi esposa. En injusta compensación,
ella se veía obligada a poner siempre un gramo de más. Fuera para programar con ilusión las vacaciones de verano o no digamos nada a la hora de planchar con humilde devoción nuestra ropa. Y el vigor que había colmado su corazón se fue vaciando gramo a gramo. Cuando desapareció del todo, se enfadó con el mundo, pero era ella quien aparecía como el culpable ante todos, y no yo. ¿Por qué me negaba a aportar aquel único gramo necesario? Es que no era consciente de lo que ocurría, de lo que le estaba haciendo. De alguna manera debía yo de saberlo, pero es evidente que pretendía mantener mi primacía sin más. Vivía tan cómodamente instalado en una sociedad secularmente machista que el mundo ni siquiera supo lo que realmente estaba ocurriendo. Para la mayoría de la gente yo era un padre y marido leal, tanto en las grandes cuestiones como en las pequeñas. Sin embargo, mi esposa lloraba todos los días al atardecer y 2 horas más tarde comenzaba a darse cabezazos contra la pared, con la esperanza de que sería capaz de trasladar el dolor que sentía de su cabeza a la pared. Solía decirme que el dolor es como la energía y que ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Mientras tanto, nos preparaba la cena de cualquier manera y al mismo tiempo se negaba a que yo la preparara. Con el paso de los meses comenzó a disimular cada vez menos delante de nuestra hija. Y Chaso va dormida en su pequeño asiento elevado. Se podría reorganizar todo el universo en torno a un niño que duerme. Eso es. Bu- Pues mira, este pasaje me vuelve a hacer pensar en relación a lo que decías sobre el acierto de Katisha Aguirre en su novela, ¿no? Las madres no. Eh, no sé si es es una manera adecuada de referirse al enfoque o al plano que ella en la novela es capaz de recoger, la universalidad, ¿no? Del tema, que tú decías dimensiones grecolatinas, claro. Pero este pasaje me hace pensar a mí un poco también, me vuelve a hacer sentir que tu novela tiene mucho de eso también, Autocaravana. Sí, es cierto que el backdrop, ¿no? Digamos que el telón de fondo es la situación, en fin, en el País Vasco, de la lengua y quizá de la nación. Pero a mí me parece que está solo como telón de fondo. En realidad, Elías, su vida son otras cosas más que esa. Sí, sí. Y en ese sentido a mí sí me parece que pues la novela está en la línea de lo que estabas diciendo, de dejar un poco de lado el asunto ese de quiénes somos y qué vamos a ser como vascos y hablar de lo que son nuestras vidas en el día a día. Y eso es Elías. No sé, a mí me parece que está... Sí, Elías no es el vehículo para la reflexión profunda sobre las cuestiones existenciales. Mm, Pero sí es un poco el medium porque está traspasado por ellas, ¿no? O sea, desea a una persona que es ni más ni menos que técnico de euskera en la cooperativa que tiene la insigne tarea de conseguir que el idioma pues penetre en el ámbito del trabajo, en el ámbito técnico, etcétera, y que eso se produzca con naturalidad y que se normalice, ¿no? Y al mismo tiempo pues está en un pueblo que es realmente, bueno, pues vasco, ¿no? De práctica lingüística, etcétera, pero él también lo ha abandonado, ha vivido el mundo de la publicidad en Bilbao y tal. Se da cuenta de que su hija tampoco reproduce bueno, pues los comportamientos lingüísticos, por ahí entraríamos en algo ya pues que es un poco hablar de lo nuestro elevado al cubo, ¿sabes? O ya hablaríamos entre el idioma normalizado, o sea, no el normalizado, perdón, el idioma que se pretende normalizar, el idioma unificado, el batúa, las variantes dialectales, o sea, al protagonista que no se considera existencialmente muy implicado en esta cuestión, sin embargo, le da rabia que su hija no llegue a dominar la variante dialectal de su pueblo y tal, ¿no? Entonces, realmente, o sea, somos gente que, en fin, tenemos una automirada ahí muy, incluso quienes parece que no la tienen, o sea, es muy constante esto, es muy constante. Es una situación Y, complicada. Yo no y por creo eso es que... auto, ¿eh? Porque quiero decir, no es casualidad. O sea, el concepto es la casa que anda, ¿no? Pero el concepto es uno, me, myself and I, ¿no? Por ahí. Ya. Sí, no, a mí eh, es la salsa en la que vivimos. Yo creo que es una expresión que funciona, ¿no? Y sin embargo, hablando un poco ahora de de Totela, Tutela. sí, el tema sí que es de lleno. Bueno, tampoco de lleno, ¿eh? Hay mucho de otras cosas en Totela. Hay mucho de, por ejemplo,
algo que ya te han dicho en otras entrevistas o en los comentarios y tal, eh, hay mucho de conocimiento musical, de la música popular, pop rock contemporánea, sobre todo desde los Beatles más o menos. Se habla de los Beatles bastante, pero luego de la música de los 80 de Inglaterra, mucho de Manchester, ¿no? De Smiths, hablas ahí. Sí, sí. Y por cierto, que ahora, como estamos hablando el Instituto Cervantes en Manchester, no sé si nos quisieras explicar un poco de dónde te viene ese conocimiento tan verosímil que tienes. Tú has estado en Manchester, me parece a mí. Has pasado tiempo ahí, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco Sí, esto? bueno, el conocimiento hay unos amigos que en realidad inicialmente no eran amigos míos, pero bueno, nos conocimos y tal. Y entonces la primera visita, pues surgió la posibilidad, como no, eh, también por razones musicales. Yo soy, como hijo de los 80, pues mis grupos eran los propios de la época, ¿no? Y varios son mancunianos. O sea, Mm, los Smiths, por supuesto, gran referencia pop, Joy Division y New Order, luego los Stone Roses, etcétera. Claro, Manchester es una ciudad extraordinaria en cuestiones musicales. Y aunque yo soy viteliano también de origen, ¿no? Bueno, de origen desde mi infancia. Y luego, pues en el Totelac también hay un intento de tesis, o sea, en minúsculas, sobre un cantante vasco que es muy importante para nosotros, y además del cual yo también soy paisano y amigo, que es Rupert Ordorica, ¿no? Entonces, ahí los dos grandes temas son el idioma, indudablemente, es el euskera, ¿no? Y la música, porque hay un personaje que es un músico frustrado, al fin y al cabo, ¿no? Y entonces este hombre hace un viaje a Manchester y porque, bueno, quiere reencontrarse con la geografía íntima de Johnny Marr y de Morrissey, de quienes es un gran admirador, que es mi caso. O sea, Johnny Marr realmente es mi ídolo musical, ¿no? Y además los Smiths me parece un grupo, en fin, único y también por razones hasta técnicas, ¿no? O sea, creo que estos eran dos grandes manieristas que se juntaron, o sea, manieristas en un sentido que pocas veces le conviene al pop, ¿no? Porque podían mm, haber acabado haciendo algo muy ampuloso y muy artificioso y casi lo que en la década anterior se llamaba el sinfonismo, ¿no? Y porque Johnny Marr pues, es un virguero, las cosas que hacía con 18 años y Morrissey también, pues en fin, es una persona manierista. Y milagrosamente, o sea, generaron una alquimia en el sentido más directo y más atractivo del pop y del punk y hasta del rockabilly, ¿no? Porque eso eran los Smiths, ¿no? Y entonces eso a mí me ha parecido fascinante. Entonces, pues bueno, hay unos viajes ahí a Manchester que bueno, y luego también por querer aportar a la novela pues algo de originalidad, ¿no? O sea, cuando me enteré que Johnny Marr había nacido en ese gran barrio, Wigan Show, ¿no? Pues recuerdo hablando con los amigos de Manchester y tal, cuando le dije, bueno, yo quiero visitar Wigan Show, y dije, estás loco, o sea, nadie nunca ha ido a Wigan Show de turista y tal, ¿no? Y se morían de risa y tal, ¿no? Y joder, pues que Johnny Marr vivía allí y tal, de chaval y tal. sí. Bueno, más estos sean un poco mayores que yo, que les da igual, yo, los Smiths, ¿no? Estos son, ¿sabes? Son fans de Led Zeppelin, obviamente. Mm, Y, y bueno, y fuimos allá a Within Show y tal, y que luego existía, claro, luego yo no tenía ni idea de que era Within Show, pero cuando vi que era, y cuando nuestros amigos de Manchester dijeron, joder, pues es un barrio muy especial, porque esto fue una especie de mm, falansterio en los años 10 20, ¿no? Un barrio creado para la clase obrera y tal, que luego, por lo visto, fracasó en algunos ámbitos, ¿no? Pero originariamente Totela, que es una novela sobre los gemelismos, ¿no? Los gemelismos que también son los contrarios, ¿no? Y entonces, tal y como se habla de Morrissey y de Marr, ¿no? Johnny Marr, pues resultó que, claro, bueno, los propios Marx y Engels, ¿no? Como vivían, como estaban también en Manchester en el siglo XIX y además en el otro Cholton, porque yo he tenido la suerte de disfrutar de la Dolce Vita de Manchester en Cholton con Hardy, ¿no? Que por lo visto he entendido que es una zona considerada ahora gentrificada y de buen tono, porque esto me ocurrió que me apunté la primera visita, la segunda me apunté a unas clases en no sé cómo se llama, la Casa Española se puede llamar, bueno, en el centro de la ciudad, ¿no? Me apunté allí, claro, entonces
Llega el profesor, que era un chaval joven y tal, y entonces preguntaba a todo el mundo, todos chavales, ¿no? Españoles, jóvenes y tal, ¿tú dónde vives? Y tal. Entonces decía, yo vivo pues aquí con 10 personas en no sé dónde y tal, ¿y tú dónde vives? Y entonces me llega mi turno, ¿y tú dónde vives? Y yo vivo en Cholton con Hardy. Dice el profesor, ¿cómo? Pero si ahí quiero vivir yo, decía el profesor, ¿no? Y entonces también hay otro gemelismo, porque hay otro Cholton en Manchester que era donde vivieron, el que está cerca de la universidad, ¿no? No me recuerdo cómo se llama. Bueno, en fin, que sí, que he Ujú, estado en Manchester ujú, varias veces, he seguido un poco la geografía esta de los Smiths y tal, y tengo amigos y me gusta ujú, mucho. ujú. Eh, bueno, Totelak, Tartamudos, no se tradujo, no se publicó en castellano. No, Y eh, bueno, hay una especie de explicación, ya hemos eh, comentado antes sobre cómo funcionó Autocaravana en castellano, en la propia Totelak, en una conversación entre dos de los personajes. Y me imagino, bueno, ya hemos mencionado, ¿no? Quizá el hecho de que se hable tanto de la particularidad de la lengua vasca y de la crisis existencial continua de la nación vasca también, pues puede ser la razón por la que me imagino Totelak tampoco se ha publicado en castellano. Imagino que también habría intentos de traducirla, ¿no, Fermín? Porque a mí sí me ni parece que es una siquiera. novela que pudiera funcionar. Ya, pero no, no. Pienso, por ejemplo, en la parte de los vascos y vascas hoy en día que en realidad bueno, no están muy en contacto con el euskera, pueden haberlo aprendido en la escuela, pero luego, como, en fin, el uso en el día a día es bastante bajo y tal, y la gente pierde contacto. Bueno, pues deja de ver televisión, deja de escuchar la radio, deja de leer literatura, deja de vivir en euskera, digamos, ¿no? Y para toda esta gente, hablarles como tú hablas en Totela de estos personajes para los cuales es importante lo que pasa con el euskera y con la nación vasca. Y para otros, dentro de la misma comunidad, bueno, esta exposición que haces tú al final de posiciones bastante contrarias, ¿no? En conflicto, ¿no? De cómo entender lo que somos y lo que deberíamos ser. Eso para gente para los propios vascos, ya sin salir de las fronteras, incluso de Euskadi, si quieres. Yo creo que los navarros también podrían estar interesados, ¿no? Al final se habla mucho también de Navarra ahí. Bueno, pues que esto yo creo que sí que tendría un sentido traducirlo al castellano, pero no Hombre, sé, ¿cómo lo o ves? sea, Totela que ha tenido, o sí, Totela que ha tenido dos ediciones. Pongamos que se han vendido en torno a 1.500 ejemplares, ¿no? O se han leído, supongamos. No sé si hay mucha más gente, o sea, potencialmente a la cual este tipo de temas desarrollados, además, porque en Totela que el estilo es otro, son párrafos muy largos, es una especie de prosa río, que se pretende como tal, ¿no? Y es que es muy complejo. O sea, la cuestión de las lenguas minoritarias en la última década o así, o sea, realmente la realidad se está mostrando con toda su crudeza, ¿no? En el sentido de que difícilmente van a progresar en el futuro, ¿no? Porque vivimos en un mundo que magnifica la expresión de las lenguas consideradas mayoritarias y relega casi hasta lo anecdótico a las otras, ¿no? Y no lo digo esto desde un punto de vista moral, ¿eh? Sencillamente es casi una cuestión hasta casi física, ¿no? La densidad de la lengua hegemónica cada vez es más fuerte y como tal tiene capacidad de atracción gravitatoria porque tiene una gran densidad y la lengua minoritaria se va convirtiendo en lo contrario, se va convirtiendo en un núcleo que va perdiendo densidad y por tanto no puede atraer, ¿no? O en otros términos que yo me atrevo a lanzar ahí en la novela, pues es evidente que quienes vivimos en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra, vivimos dentro de un inconsciente lingüístico castellano-español vastísimo y riquísimo que nos hace controlar los registros idiomáticos que van desde Chiquito de la Calzada a San Juan de la Cruz, ¿sabes? De una manera automática. Esto, los que se supone que hablamos bien en vasco, ¿sabes?
pese a lo cual nuestro registro en castellano es muy superior, prácticamente en el 99% de los casos. ¿Por qué? Porque este inconsciente lingüístico, lingüístico colectivo en el que vivimos nos pone en la boca automáticamente, como dicen los franceses, le mot juste, o sea, nos pone la palabra exacta en la boca, sin tener que pensar, porque la cuestión idiomática no es una cuestión intelectual. Tú, claro que puedes aprender un idioma de manera intelectual, pero básicamente hablar un idioma es repetir un eco, que puede ser el eco de tu infancia y por eso eres un idioma, por eso es tu idioma materno y por eso tú te acuerdas y por eso sabes cómo hay que hablar, porque estás escuchando y reproduciendo este eco. Pero cuando no está cuando ese eco no está en la infancia, el eco ese tiene que estar en el ambiente, como la canción de Dylan, tiene que blow in the wind, tiene que estar. Y obviamente en los idiomas minorizados no están en el in the wind. Y sin embargo, cada vez sabemos hablar mejor en inglés, incluso sin estudiarlo. ¿Por qué? Porque efectivamente ya comenzamos a vivir en base a una especie de inconsciente lingüístico colectivo anglo, ¿no? Y eso está pasando, como bien sabemos, en Escandinavia y en muchos sitios, ¿no? Entonces, ese es el contexto. Y de eso hablan los personajes de la novela. Y la novela por eso se titula así, Tartamudos. Ujú, Por eso se titula así. Porque la ujú, situación es esa. ujú. Pero Sí, no me quejo, ¿eh? Quiero decir que constato, ¿no? Constato que las fuerzas de, pues mm, no sé cómo denominarlas, mm, generan ese tipo de mareas y ese tipo de... mm. Sí. Eh, bueno, hemos dado con uno de los grandes temas. Estamos entrando ya en el meollo de la cuestión y daría para mucho más para hablar el tema, pero yo no sé, Carlos, si ya son las 7 casi, ¿lo alargamos un poquito o cómo lo ves? El tema es fantástico y interesante. Si hay alguna pregunta del público, pues seguimos con ello. Si no, podemos un par de preguntas más a Fermín. Vale. Yo sí, por ejemplo, yo haría una pregunta y es una cosa que siempre me interesa mucho. Nosotros trabajamos mucho en el Cervantes el tema o apoyamos mucho el tema de la traducción al inglés y cada vez me parece, cada vez que hablo con traductores o con autores, me parece un reto fantástico el ver su obra en diferentes idiomas. Y hemos visto aquí que Autocaravana está traducida al español en este caso, ¿no? Y mi pregunta siempre es, y más para una persona que domina los dos registros, que domina las dos lenguas, ¿cuáles son los retos como escritor a la hora de ver su novela o ver la novela traducida en un idioma que también, porque claro, entiendo que la expresividad, por así decirlo, que tiene una lengua, no la encuentra, no la puedes encontrar en la otra o el mismo sentido en las palabras? No sé si fuiste el que tradujo la obra o te implicaste en Sí. el trabajo, pero un poco más ahondar en eso, ¿no? ¿Cuáles son los retos como autor, como escritor y a su vez, en este caso, como traductor de una obra como Autocaravana? Y sí, ese también es un temazo, ¿no? Como no son homologables las lenguas en estos momentos, o sea, hemos asistido durante décadas al discurso bien intencionado que hablaba de que todas las lenguas simplificando mucho, son iguales y tal. Y por supuesto que son iguales en potencia y por supuesto que los hablantes genuinos que todavía existen en los caseríos que gravitan sobre nuestros pueblos, en fin, es gente con una perspicacia lingüística absoluta, etcétera. Pero una cosa es la lengua en qué estado está y otra cosa es en qué estado estamos los hablantes, ¿no? Y entonces, pues, como fruto en el caso del euskera, inicialmente de siglos de minorización y de no presencia pública y de no homologación cultural, pues el idioma estaba desperdigado, pues como pasa seguramente con todas las variantes de gaélicas y como pasa con docenas de lenguas, ¿no? Entonces, el idioma unificado tiene 4 décadas, 5 décadas. Y el idioma unificado, para convertirse en eso que antes he denominado como inconsciente lingüístico colectivo, precisaría de unas cajas de resonancia capaces de generar un eco, ¿no? Que no tenemos. Lo cual no quiere decir que no tengamos nada, porque seguramente alguien de Flandria, iba a decir, pero no, alguien de, en fin,
de alguna nación, los romanches pueden decir, joder, que no tenéis mucho más que nosotros, o no digamos los quechuas, ¿no? O los aymarás, quien sea, ¿no? Entonces tenemos algunas cosas, pero otras no tenemos. Y en ese tener y no tener también las estrategias empleadas para generar eso que yo llamo el eco, ¿no? Pues también están muy sujetas a debate, a discusión, si se ha hecho como se debería hacer o no se ha hecho como se debería hacer, ¿no? Si el idioma unificado, por ejemplo, tenía que haber sido más o menos purista, es decir, tenía que haber recuperado las expresiones del castellano que ya eran vox populi entre los euskaldunparlantes o tenía que habérselas quitado de encima porque obviamente no vas a regenerar tu lengua utilizando lo que no es tu lengua. Claro, son debates muy vivos, muy complejos y que no han llegado a un puerto muy claro, me atrevería a decir. Y ahora, además, viene esto que tú estás planteando, que es muy pertinente, ¿no? ¿Qué pasa con las traducciones, ¿no? En estos momentos hay hay un debate abierto en ese sentido. El otro día una amiga nuestra, Isabel Echeverría, hablaba de eso, ¿no? Estamos aquí viendo cómo se traduce, ¿no? A ver si... Y entonces se hacía esa pregunta. ¿Es lo mismo el euskera traducido, los registros idiomáticos del euskera que traduce las novelas en inglés, en francés y tal, es el mismo que el que utilizamos los escritores cuando escribimos directamente en euskera? Es curioso esto, ¿eh? En castellano no sabría qué decir. Yo diría que sí, que no están tan lejos el idioma traducido, o sea, la persona que traduce el castellano a Nabokov no está tan, no, el castellano que utiliza no es tan distinto al que él va a utilizar, al que esa persona va a utilizar como escritor. Pues igual en euskera, por esta falta de homologación sociolingüística, no de homologación de potencialidades del idioma, no estoy hablando de eso, de la potencialidad sociolingüística, pues igual se empieza a ocurrir, ¿no? Y entonces, en mi caso personal, yo que como digo, aunque tengo un euskera aceptable, ¿no? Aceptable para lo que es la media, sin embargo, mi registro en castellano, como el de la mayoría de nuestra generación, somos la generación perdida. O sea, la gente que era 10 años mayor que yo hablaba euskera mejor que yo. La gente que es 10 años más joven también lo habla. Bueno, esas son cuestiones un poco generacionales, ¿no? Pero lo que quiero decir, aun teniendo un registro aceptable, la mayoría de nosotros por presión, por presencia del inconsciente lingüístico no vasco, pues hablamos mucho mejor, tenemos más registros en castellano y los que viven en lo que nosotros llamamos Iparralde, o en las provincias vascas de Francia, pues en francés y tal. Bueno, pero incluso así el nivel paradoja ya es extremo, incluso así. Yo cuando hice las primeras copias al castellano de Autocaravana, un amigo mío que realmente sabe hablar en español me dice: oye, colega, esto no es castellano, esto que tú estás escribiendo, ¿sabes? Y el nivel de paradoja es absoluto, ¿no? O sea, incluso alguien como yo, o sea, también tenemos un castellano, pues que está, sí, pues, no sé, poseído de alguna manera por las estructuras del idioma vasco, ¿no? Que precisamente son en muchos casos contrarias contrarias en orden, en ordenación de elementos, de términos dentro de la frase, pues que no son precisamente las de los idiomas latinos, ni románicos, ni incluso indoeuropeos, por lo visto, ¿no? Entonces, pues sí, es un poco un lío. Hay gente que dice, no, no, no traduzcas tu propia novela. Hay gente que piensa que incluso algunas novelas, aquí me estoy metiendo donde no debería, pero que algunas novelas de Achaga no han tenido, novelas posteriores de Achaga no han funcionado en ese sentido porque hemos sido nosotros mismos quienes las hemos, o sea, vamos, la misma mano la ha traducido, ¿no? No sé qué opina Orca sobre esto. Pues no lo sé tampoco. Mira, es un tema en el que al que no le he prestado demasiada atención, la verdad, ¿no? Yo estaba pensando, si no te parece mal, una última pregunta por mi parte, aunque es una pregunta que nos daría para mucho, la verdad. No sé si lanzarla o no. Y tiene que ver con una idea de Fermín que es muy heterodoxa, yo creo, en el mundo vasco parlante y nacionalista, en fin, no sé, sí. Y es la idea de que bueno, yo suelo dar clases aquí también de nacionalismo vasco a mis estudiantes de aquí, pues la mayoría son ingleses y tal, y les suelo explicar que, bueno, pues a mediados del siglo XX, o sea, gracias a Chiliardegui y a otros pensadores, pues al final se fue cambiando la idea de que el corazón de la nación vasca, más que la raza, o sea,
Igual que toda Europa, los vascos también fuimos racistas, digamos, Sabino Arana y tal y cual, ¿no? Entonces la raza era lo importante, los 8 apellidos, etcétera. Y esa idea de nación se cambió, bueno, pues de aspectos más étnicos, más cerrados como grupo, a algo más abierto, que sería la idea de que aquel que aprende al euskera, aquel que habla euskera, ese es vasco, ¿no? En principio, eso hasta la propia palabra, eso se suele decir mucho, la propia palabra en euskera para nombrar al vasco sería vascoparlante, en realidad, euskaldun quiere decir vascoparlante, o sea que vasco es el que habla euskera. Y bueno, pues el discurso, yo creo que desde los 50 hasta hoy todavía es ese. La nación vasca tiene sentido y tiene derecho a existir, pues precisamente porque tiene ese componente cultural, lingüístico, un idioma distinto, ¿no? El euskera. Y eso, digamos, bueno, pues que nos conforma a los vascos. Y bueno, pues entonces la idea de la lengua como identidad es fundamental hoy en día todavía en el discurso eh, sociolingüístico y reivindicativo de una mejora de la situación de usted, ¿no? Y Fermín, a lo que voy es a que él, yo creo que parece que discrepas, ¿no? Y dices que la lengua es más que una cuestión de identidad, es una cuestión de estética, ¿no? No sé si te gustaría hablar un No, no, poco no de es que esto, aunque discrepe exactamente, es pretender dar otra capa a lo que se entiende por definición de la lengua o de la experiencia lingüística. O sea, eh, eh, esa idea de la experiencia lingüística es una experiencia estética, ¿no? Y eso es indudable. También, claro, ese fue el primer libro que escribí, publicado en 2004. O sea, el contexto era el del inicio de esta conversación, ¿no? Contexto de los esencialismos, ¿no? Entonces ujú, estaba tan de moda las llamadas cosmovisiones, ¿no? Según la cual, si tú hablas una lengua, sencillamente ves el mundo según y cómo lo indica las estructuras de tu lengua. Y bueno, yo nunca he entendido de una manera certera qué es la cosmovisión, pero como ujú, formulación parece muy sugerente. Si tú hablas ujú, una lengua, ves el mundo de esa manera. Perdona, ¿eso qué quiere decir? Que ves un ujú, manzano en el campo y lo ves de una manera distinta a quien lo ve o da una persona que habla en otro idioma. No, no, me refiero a que las maneras de entender las relaciones con los antepasados y bien, ya, vale, entramos, ¿sabes? En estos mundos un poco en estos mundos mágicos, ¿no? Pero bueno, se puede entender, se puede entender. Hay veces que la lengua es tan peculiar, cada lengua tiene una manera de expresarse y tal, tan suya, que se puede entender que de ahí exista un correlato en la mirada, ¿no? En la mirada hacia el mundo y tal. Pero en cualquier caso, yo cuando tuve este fogonazo de decir la experiencia lingüística es una experiencia estética, también estaba un poco en esa onda de querer decir algo que no fuese eso, ¿no? Que no fuese lo necesariamente esencialista, que además me parece discutible, la cuestión esencialista. Sin embargo, la cuestión estética no me parece discutible. O sea, nosotros ahora, hablando en este castellano florido que estamos hablando para el Instituto ni más ni menos que Cervantes, ¿no? Estamos haciendo un relato estético del mundo. Estamos estetizando el mundo porque lo estamos mostrando en base a esta estética, a esta plástica lingüística que es la lengua castellana. Porque la lengua castellana no sé si es una esencia, pero que es una plástica lingüística diferenciada, no tengo ninguna duda. Es indiscutible que es una plástica lingüística diferenciada. Y como tal, es capaz de estetizar aquello acerca de lo que versa, podríamos decir, ¿no? Entonces, esto es aplicable a todas las lenguas. Toda lengua, toda visión, toda experiencia lingüística es una experiencia estética en ese sentido, y también la vasca. Es decir, entonces, y también esto también, la propuesta venía a la hora de intentar ser algo que ahora, los conceptos que ahora otra vez han caído en desgracia, ¿no? Intentar ser seductores, ¿no? O sea, la seducción vendría por ahí, la seducción, la estética puede ser seductora. Y cuando digo estética no quiero decir belleza, ¿eh? O sea, la estética puede ser una estética feísta, puede ser una estética corrupta, puede ser una estética bastarda, lingüística, quiero decir. Puede ser que sea como quiera ser, ¿no? Pero en cualquier caso lo va a ser. Si realmente funciona, funcionará como estética. ¿Que va a funcionar como esencia, como religión, como creencia, como adoración? Bueno, pues muy bien. ¿Por qué no? Pero desde luego, si va a funcionar, si no funciona como estética,
no funcionaba. Era un poco lo que se pretendía, ¿no? Con aquella idea. Que luego te das cuenta que, joder, ¿qué hizo Oteiza con Cusco Tandem? No habla de exactamente, bueno, también habla de la lengua, pero ¿cuál es el subtítulo de Cusco Tandem? Ensayo sobre el alma estética vasca, ¿no? O sea, quiere decir que esta cuestión de la esencia como estética, pues obviamente en fin, está desde siempre, ¿no? Eso es. Bueno, no sé, quizá lo podríamos dejar ahí. Sí. Fermín, ya hemos disfrutado bastante de tu tiempo y quizá sería tiempo de dejarlo ahí ya. Bueno, pues muchísimas gracias, Gorka, como siempre, y muchísimas gracias, Fermín. Aparte, me quedo con que has estado en Withenshaw, ¿no? Creo que es la de las pocas personas que he escuchado que ha venido a Manchester a visitar Withenshaw Ah, sí, sí. directamente, Sí, sí. y es una cosa llamativa. Y sí, Shortton ahora mismo es un barrio bastante de buen vivir, digamos, Me voy a ¿no? vivir. De buen vivir. Bueno, muchísimas gracias a todos y os esperamos ver en las siguientes ediciones que celebremos de conversaciones sobre literatura vasca contemporánea en el año ya 2025. Saludos, buenas noches. Dios, gracias.